Bendiciones, hoy jueves 23 de marzo del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no te detengas de hacer lo que yo te he mandado. Es que nuestro Dios nos da una tarea, nos da una asignación y usted y yo vamos a tener tropiezo. Mientras estemos en este mundo vamos a tener tropiezo, vamos a tener adversidades, vamos a tener oposiciones, pero no nos podemos detener. Tenemos que ser indetenibles y cumplir con la asignación que nuestro Padre Celestial nos ha mandado. Un hecho de esto lo podemos ver en el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se detuvo nunca a pesar de las adversidades que enfrentó, que fue apedreado, que fue golpeado, que fue vituperado, que lo encerraron en una cárcel con cepos en las manos, en los pies. El apóstol Pablo nada de eso lo detuvo. Tú y yo tenemos que ser indetenibles. No nos podemos detener de hacer la asignación que Dios nos ha mandado. La tarea del apóstol Pablo era predicar el evangelio. Y dice el libro de Hechos 14 que Pablo fue apedreado en Listra. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses debajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertirás al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera el sacrificio. Vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Bernabé hacen ese milagro de ese joven, ¿ok? Hacen que este joven se levante. Por supuesto, eso ocasionó que una revolución, porque cuando usted hace algo dirigido por Dios, va a ocasionar que mucha gente se levante. Unos se van a levantar en bien y otros se van a levantar en mal. Pues aquí había muchos que estaban gozosos por lo que Pablo, por lo que Bernabé habían hecho, y lo tenían como dioses, lo querían levantar, lo querían bendecir. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 14:19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estos judíos de Antioquía, ¿verdad? Vinieron a ¿qué? A seducir, convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo, ¿ok? Entonces la gente, en lugar de alabarlos, lo apedreó y pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Después de quererlo aplaudir, ahora lo habían apedreado. Tal vez hay gente que en lugar de bendecir tu vida te está maldiciendo. Hay otros que en lugar de desear lo bueno para ti, están deseando lo malo. Ay, mi madre, usted sabe cuánta gente en estos tiempos está deseando tu caída, tu mal. Dice el salmista en el Salmo 3. Mire, lo declara con aquella certeza, con aquella plenitud. Cuando el salmista se levanta en la mañana y siente que hay mucha gente que está en contra de él. De hecho, declara como un salmo, como una oración matutina, ¿verdad? Y lo declara de esa manera, ¿para qué? Para que usted y yo podamos ver la gloria. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí, desperté, porque
porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos cómo el salmista se sentía intimidado por sus enemigos, intimidado por la gente que quería hacer el mal, que estaba esperando su caída, que quería que le anduviera mal. Ok, así mismo, eso mismo ocurrió en el apóstol Pablo. Estos judíos de Antioquía vinieron, hicieron que la multitud cambiara de parecer. Hay gente que va a convencer a otros que ahora te odien después de que tú te amabas. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con quién usted se junta, con quién usted habla, porque hay gente que viene a contaminar tus oídos, hay gente que viene a llevarte por el camino de la perdición, por el camino del mal, y es allí donde usted tiene que mantenerse firme. El sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 20 del libro de Hechos 14, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, este hombre no lo detuvo esa pedrada, no lo detuvo esa paliza, no lo detuvo eso que se levantaron en contra de él. Él se levantó. Muchos pensaban que Pablo estaba muerto después de esa pedrada, muchos pensaban que no se iba a levantar, pero dice la palabra que Pablo se levantó. Pablo se levantó y se fue a Derbe a predicar las buenas del Señor. Pablo, rodeado de esos seguidores, se levantó y entró de nuevo en el pueblo, y al día siguiente fue con Bernabé a ese pueblo de Derbe a predicar. ¿Por qué? Porque no lo detuvo nadie. Pablo fue indetenible. Usted y yo tenemos una tarea, tenemos una asignación, tenemos lo que tenemos que hacer. Mire, hermanos, siempre van a haber gente que se levanten contra nosotros, que nos tiren piedra, que digan cualquier cantidad de cosas mintiendo, que blasfemen, que no le caigamos más bien, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No somos un billete de $100 que cuando nos ven ahí cambian hasta el rostro. No. Mire, somos una hechura de Dios. Somos creados por Dios, y como somos creados por Dios, el diablo siempre va a buscar la manera de molestarse. Entonces, cuando usted tiene una asignación, cuando usted tiene una tarea divina, usted tiene que estar claro que siempre va a haber oposición. Pero para los cristianos, para aquellos que le creemos a Dios, para aquellos que tenemos una asignación divina, sabemos que oposición en el mundo espiritual significa bendición. Es decir, que cuando usted encuentra oposición en la tarea que tiene, es porque hay una bendición, porque nadie le tira piedra a un árbol que no tiene fruto. Nadie ataca a alguien que no va a ver la gloria de Dios. No, el diablo te está atacando porque tú le pesas. El diablo te está atacando porque sabe lo que hay en ti, porque Dios conoce lo que está depositado en ti. Lo que pasa es que hay mucha gente que le cree más al diablo que ellos mismos. Hay mucha gente que todavía no ha reconocido lo que Dios ha depositado en ellos, y por eso es que Dios manda a sus profetas, manda a sus pastores, manda a sus apóstoles, manda a hombres y mujeres de Dios para que puedan sacar en ti lo que está ahí. Mire, lo que Dios ha depositado, para que yo te pueda decir: levántate, tú eres un guerrero, tú eres un ungido. Dios te escogió para cosas grandes. ¿Por qué? Porque no has sabido identificar lo que está dentro de ti. El apóstol Pablo estaba claro. Él no le importó las pedradas, él no le importaron los golpes, él no importó nada de eso. Lo habían arrastrado. Usted significa lo habían arrastrado por toda la ciudad, dice la palabra. Fuera de la ciudad lo habían arrastrado. Yo me imagino que el cuerpo quedó con moretones, pero ni siquiera los morados detuvieron a Pablo, ni siquiera las pedradas lo detuvieron, ni siquiera ese alboroto que se formó. No, él se levantó y entró a la ciudad para cumplir con su asignación, para llevar las buenas nuevas, y luego regresó a la misma ciudad y le dijo, ¿sabe lo que dijo? Dijo: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba claro que mientras él estuviera vivo iba a vivir tribulaciones, que mientras él estuviera vivo iban a sufrir mucho más que antes, pero eso era necesario, ese sufrimiento era necesario para entrar en el reino de Dios. Ese sufrimiento era necesario para subir de nivel, para formarte, para prepararte, para llevarte a otro nivel donde Dios te va a usar poderosamente. Por eso yo vengo de parte de Dios a decirte en esta mañana, no importa lo que te esté pasando, avanza, continúa. Lo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. Dios tiene el patrocinio contigo, te está fortaleciendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón por todas las veces que hemos querido tirar la toalla, que hemos querido, Padre de la gloria, salir corriendo, que no hemos querido continuar con la asignación que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por nuestra inmadurez espiritual. Sabemos, Señor, que si hay oposición hay bendición. Ayúdanos a ser indetenibles, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, a no mirar a la gente, a no escuchar a nadie, sino a mantenernos enfocados en aquel que nos llamó. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, en el nombre de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y si él venció, nosotros también vamos a vencer, porque con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó.